Que nos permite acercarnos una vez más a ti en este día tan especial, Padre eterno. Bendecimos esta hermosa tarde y declaramos la gloria tuya en el nombre precioso, Dios de los cielos, de tu Hijo Jesucristo. Por la grandeza de tu amor, Señor, pedimos en este tiempo, seas tú hablándonos, seas tú guiando nuestro corazón, seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, sé tú, Señor, cada día manifestando tu gracia, tu amor y tu verdad en nosotros. Ayúdanos, Jesús, a poder estar delante de ti como un pueblo santo, como un pueblo digno, como un pueblo que quiere amarte, adorarte, Señor, como un pueblo que quiere cada día glorificar tu nombre. Bendito Rey, bendito Dios, bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice el corazón de cada uno de tus hijos y seas tú, Señor, estableciendo cada día más y más tu voluntad en sus corazones. Señor, nos gozamos en ti y declaramos que no hay otro Dios más grande como tú. Por lo cual, Señor, seas tú hoy más que nunca, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para poder entender las grandezas de tu amor. Te damos gloria y te damos gracias en el amor de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos permite poder una vez más, poder estar aquí en este tiempo de este mensaje. Sé que tengo pendiente el mensaje que inicié el último domingo, penúltimo domingo, donde veníamos hablando mucho respecto a lo que era los dos caminos y también lo que es las dos puertas. Por lo cual, en este tiempo, quiero darle gracias a Dios por esta palabra, porque sé que va a bendecir tu vida, va a traer un reto a tu corazón, y va a llevarte cada momento más a que puedas tú entender la razón del mensaje y la preocupación de Jesús, por lo cual nos ha dejado a través de su palabra muchas cosas como evidencia de lo que es el peligro de desviarnos del camino y aún entrar por caminos anchos y espaciosos y entrar por puerta ancha y espaciosa. Recuerdo que venía hablando lo que el libro de Mateo nos dice en este pasaje de Mateo 7, 13, 14, cuando la Biblia nos muestra este punto que habíamos estado mirando, cuando dice, entren por la puerta angosta, porque la puerta dice, y el camino que lleva a la perdición son anchas y espaciosos. Muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos la encuentran. Sí, que anteriormente estuve hablando mucho respecto a esto, pero esta palabra es para la iglesia. Esto es para un pueblo que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Este mensaje es para un pueblo que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, que está esforzándose día a día a caminar, a agradarle al Señor, pero también le habla a aquellos que todavía no han sido sellados y que miren con cuidado por donde andan, para aquellos que también andan desanimados, para aquellos que dicen que de repente Dios es un Dios de exclusivos y que no es con ellos lo que Dios quiere hacer. Bueno, te tengo que decir una verdad, Dios ama a todos por igual. Lo que hace la diferencia muchas veces entre uno y otro es que unos le han creído a Dios, unos se han atrevido a creerle a su palabra y a rendirse a Él en servicio, en santidad, en justicia y en verdad. Pues caminan con esa característica que Dios dice que es la comunión íntima de Jehová con los humildes, con los contritos de corazón. Entonces, esto es lo que hace la diferencia de repente con muchos que digan, bueno, Dios es un Dios exclusivo, si no es conmigo. No, Dios te puede usar, pero Dios te dice que la humildad es el medio por el cual permite que Dios se acerque a ti y tú te acerques a Él. Y el corazón contrito y humillado, el corazón simple, el que reconoce que cada día necesita de Dios, es el que Dios está buscando. El que de una u otra forma confiesa y cree que Dios es Dios en su vida y confía en su palabra, y Dios le dice a todas estas personas que están tratando de agradarle a Dios, pero no pueden, pues Dios le dice también a ellos que tienen que fijarse por dónde están yendo. La palabra es muy clara, y aunque de repente es tan simple, pero también a la vez tan compleja,
pero nos dice que la puerta es angosta, dice, la que lleva a la salvación, pero la puerta y el camino que llevan a la perdición anchos y espaciosos. Bueno, podemos decirlo que son caminos cómodos, no cuestan, son fáciles de transitar por ella. No hay normas, no hay reglas, no hay principios, simplemente vas a encontrar comodidad en tu vida. Pero dice la Biblia, muchos son los que por ella entran. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos. Sí, tengo que decírtelo, son caminos personales, donde cada uno tiene que tomar su decisión. Recuerda, angostos y difíciles, y pocos son las que encuentran. Desearíamos que todos entendieran esta verdad, y Dios me dé toda gracia para enseñártela ahora, y puedas reconocer hoy cuánto Dios desea que tu vida dé un giro de 360 grados. Muchas veces me han preguntado, me han dicho, pastor, ¿por qué fracaso mucho en la vida? ¿O por qué tantas cosas pasan en mi vida? Es que todavía no has podido entender que tus caminos son en ese camino ancho y has pasado por la puerta ancha, y que ahora que verdaderamente estás comprendiendo la palabra un poco más, vas a poder comprender qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Y te aseguro que son más las cosas que no tienes que hacer para que puedas comenzar a agradarle a Dios. Entonces, todo lo que el Señor nos dice es que mucha gente que no ha encontrado esa puerta ni el camino, han estado viviendo una vida religiosa, una vida rutinaria, una vida sin poder, sin santidad, sin gracia, sin bendiciones, porque no diferenciaban qué significaba el camino angosto. No entendían qué era la puerta angosta. Recuerdo haber dicho que la puerta es Jesús. Nosotros leíamos este pasaje tan claro cuando mirábamos la palabra del Señor y decíamos que verdaderamente la Biblia dice en Juan 3, 18 al 36, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, dice la Biblia, pero el que no cree ha sido ya condenado. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no quiere creer en el Hijo, dice las palabras, no tendrá esta vida, sino que recibirá terrible castigo. Si hay algo que podemos empezar a decir, es que para entrar por esa puerta y para caminar por esa senda, tenemos que tener fe. Primero, necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esta es la segunda parte de esta serie de Camino Ancho y Puerta Ancha. Y este es el punto que venía planteando en un inicio para poder comprender la preocupación de Jesús. De que si Él te dio la salvación, pues te dice por el camino por donde tú tienes que ir y la puerta por donde tú tienes que cruzar. Y tienes que aprender a diferenciar. ¿Qué diferencia entre camino ancho y angosto, puerta ancha y puerta angosta? Porque la vida de un cristiano se basa en esa diferencia entre los que están en el mundo y los que están en Cristo. Sabemos que los que estamos en Cristo no es fácil. Tenemos batallas diarias, tenemos luchas diarias, tenemos confrontaciones diarias. ¿Y sabes por qué? Porque batallamos contra el sistema de esa puerta ancha y sistema de ese camino ancho. Porque te estoy hablando de una persona que no conoce a Cristo y que vive en este mundo sin normas, sin reglas. Mientras que lo que ya conocemos a Jesús, mientras hemos creído como Jesús, como nuestro Señor y Salvador, estamos entendiendo que hay cosas que a nosotros ya no nos conviene. Como dice el apóstol Pablo, aunque todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Aunque todas las cosas me son permitidas, mas no me dejaré llevar de ello. Todo empieza con esta verdad. Todo empieza. Por eso es que Pablo, cuando comienza a hablarnos de este punto, tiene que hablarnos con un ejemplo tan contundente. Lo veníamos hablando en lo que dice el Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, cuando la escritura nos enseña y nos dice de lo que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de sus maldades
y sus pecados en que vivían. De esta manera, dice la Escritura, vivimos también, dice, nosotros en este tiempo, de esta manera vivíamos también todos nosotros y en otro tiempo siguiendo nuestros propios deseos. Escúchame esta palabra, por favor. Y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora. ¿Recuerdan esa palabra, verdad? Y de nuestros pensamientos. ¿Sabes? Este es el peligro más grande que hay para aquellos que no han discernido, no han comprendido qué significa caminar por la senda ancha, camino ancho y atravesar la puerta ancha. Son gente que vive simplemente llevado por su naturaleza pecadora y por sus pensamientos. Entonces son gente que no toma la palabra de Dios como principio en su vida. Son gente que puede ir a la iglesia, puede cantar bonito, pero no hay diferencia en su vida entre ser cristiano y ser mundano. Entonces, ellos no pueden distinguir qué es estar en el camino angosto. Entonces, cuando ellos no disciernen eso, la evidencia de esta causa es porque no han nacido de nuevo. Y como no tienen nacimiento espiritual, ellos son incapaces e inexpertos, como dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, porque dice Pablo, ya deberías vos comer vianda sólida, pero hoy es necesario dar de nuevo leche, porque sois inexpertos, dijo el apóstol Pablo, para comer vianda sólida, porque la leche son para los expertos, pero el alimento sólido es para los que tienen los sentidos maduros, diestros. Entonces, miramos cuando Pablo enfoca esta verdad, es para enseñarnos el peligro de vivir y caminar por esa senda ancha. Ahora, estos puntos que te estoy planteando son puntos que he venido hablando en la primera etapa, por lo cual considero que la razón de la cual el Señor nos enseña del peligro de caminar en esa senda ancha y atravesar esa puerta angosta es porque mucha gente ha olvidado lo que Dios tiene preparado para los que se guardan para el Señor en santidad, para aquellos que se guardan en justicia, para aquellos que están caminando cada día conforme su voluntad. Y yo quiero continuar esta serie, quiero continuar porque considero que es aquí donde nosotros vamos a entender más este mensaje. ¿Por qué? Porque estos dos caminos y estas dos puertas van a definir todo lo que al final de tus días recibas por causa de haber comprendido esta verdad. Dice la Escritura, hablamos sobre la historia, recuerdo hablamos sobre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, ¿recuerdan? Terminé la primera serie de esto hablando de estas vírgenes y que aún las 5 que llegaron hasta el tiempo que el esposo llegó, estaban despiertas, estaban velando, su lámpara estaba llena, y dice la Biblia que estas 5 se fueron con el amado. ¿Por qué? Porque no durmieron. Eso significa de que ellos fueron salvos. Pero también habla de las 5 insensatas, que no tenían la lámpara llena. Y cuando escucharon que el esposo venía, fueron a cargar su lámpara. Y cuando volvieron, tocaron la puerta, dice, porque la puerta ya estaba cerrada. Y le dijeron ellas profesantemente que les abriera la puerta. Entonces, miramos nosotros algo muy interesante en este pasaje, que dice la Escritura que el novio salió a recibirlas. ¿Y qué pasó? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y dice la palabra, y la puerta se cerró. Perdón que haga un renuevo de este punto, porque aquí hay algo que quiero que ustedes miren. Y lo miren no con su entendimiento, sino con su espíritu. Dice la Escritura, y llegaron las otras 5 diciendo, Señor, Señor, recuerda esto, ábrenos. Pero contestó él diciendo, les aseguro que no las conozco. ¿Qué podemos decir respecto a esto?
¿Cuál es la enseñanza por la cual Jesús dejó plasmado a través de la palabra esta experiencia de estas 5 prudentes y de las 5 insensatas? Porque el mensaje de esta parábola tiene mucho que hablarnos en esta hora. Y tiene que ver con la actitud de tu corazón delante de Dios. Porque dice que no se mantuvieron despiertos. ¿Por qué? Porque no sabían ni el día ni la hora en que iba a venir el novio. Así que si nosotros leemos este pasaje en Lucas capítulo 13, del verso del 23 al 28, vamos a encontrar algo muy interesante. Que después que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta, llaman a su puerta y le dice, ábrenos. Pero él le va a contestar de una forma tan clara. No sé de dónde son ustedes. Entonces ellos comenzarán a decir, dice la Biblia, pero hemos comido contigo. Hemos bebido contigo. Y aún enseñaste en nuestras calles. Pero él le contestará, ya les digo, no sé de dónde son. Apártense de mí, malhechores. ¿Sabes? Esto suena como que yo he ido a la iglesia. Yo he llevado estudios. Y un día Dios tenga que decirte, os no conozco, malhechores. ¿Por qué los rechazó el Señor? ¿Sabes? Antes del rechazo quiero que veas lo que la Biblia dice. Y el padre de familia cerró la puerta. El tiempo de salvación se acabó. Ya no era tiempo de buscar aceite. Era un tiempo de velar. Era un tiempo de santidad. Era un tiempo de consagración. Ellas no comprendieron eso. Ellos vivían en el mundo, en la senda ancha, atravesaban la puerta ancha cómodamente. Dormían sus horas completas, mientras que las 5 prudentes no dormían, ellos velaban. Ellas mantenían su aceite lleno, mientras que las otras la tenían vacía y no tenían ningún problema. No tenían problema de cantar a Dios en lengua. Ellos no tenían ningún problema de discernir la palabra. Ellos no discernían los espíritus, nada, ellos no le era problema eso, mientras que las 5 prudentes sí. Ellas procuraban fluir en el espíritu, ellas procuraban mantener los dones, ellos procuraban escuchar la voz de Dios, ellos procuraban ser direccionados por el Espíritu Santo. Esas 5 vírgenes prudentes estaban siempre con el aceite lleno. Y cuando llegó el novio, se fueron con ellos y el padre cerró la puerta. Entonces podemos darnos cuenta que hay un paralelo, y un paralelo es que hay gente que no está discerniendo el camino que está viviendo, que ya no le es costoso seguir a Cristo, porque cuando quieren buscan a Dios, cuando quieren se santifican, cuando quieren hablan en lengua, cuando quieren, y no les molestia. Entonces ya no sufren el evangelio verdadero, pero un día el Señor vendrá. Y a los que estén dispuestos, con él se irán. ¿Saben lo que más sorprende? Es la palabra que el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y esta palabra suena mucho cuando la Escritura dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Os no conozco, hacedores de maldad. Aunque vengan y digan, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre, Señor, reprendimos. Sí, Señor dirá, no os conozco. ¿Sabes por qué muchas veces el Señor va a tener que expresar esta palabra cuando dice os no conozco? En este caso del libro de Lucas nos dice hacedores de maldad, malhechores. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente puede ir a la iglesia, pero no puede tener intimidad con Dios. Mucha gente puede ir a la iglesia, pero no puede tener santidad. Mucha gente puede ir a la iglesia, pero puede tener el corazón más duro e insensible como la gente que está en el mundo. Entonces,
No hay diferencia. Por eso, ¿qué le dijeron las cinco vírgenes insensatas? ¿Qué le dijeron? Señor, si hemos comido contigo, claro, participó de la Santa Cena. Señor, si escuchamos tus mensajes en las calles, claro, has ido a la iglesia. Pero él les va a decir, no te conozco. ¿Sabes? Te digo una verdad. Dios no te va a conocer si tú vas a la iglesia. Dios te va a conocer si tú te involucras en intimidad con Él. Si tú dejas que el Espíritu Santo te selle. Si tú dejas que Dios obre en tu corazón, Él te va a conocer. Dios nunca conocerá a un cristiano que va a la iglesia, pero sí lo conocerá un corazón contrito y humillado. A ese sí lo va a conocer. ¿Sabes por qué el Señor hablaba mucho del peligro de entender sobre el camino ancho y espacioso y la puerta ancha? Es porque Él quiere darte lo mejor. Él quiere recompensar todo aquello, porque dice la Escritura, hablando en el libro de Mateo 7, decía que muy pocos son los que lo encuentran, ¿verdad? Y aún algunos se pierden. Esta evidencia de lo que nos hablaba el libro de Lucas le pasó como un ejemplo en el Antiguo Testamento. Jesús nos ha dejado evidencia por su palabra de las cosas que ya han sucedido, como dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue hecho hoy? Es lo mismo que fue hecho ayer y lo mismo que será hecho mañana, dice Eclesiastés. Porque nada nuevo hay debajo del sol. ¿Sabes para qué se nos dejó evidencia? Para procurar, para temer. Por eso Filipenses dice, guardaos vuestra salvación con temor y con temblor. Guardaos. Porque si nos ha dejado muestra del tiempo pasado, lo que Dios hizo con el pueblo que un día despreció el mensaje, ¿tú crees que no lo hará también con aquellos que habiendo conocido una salvación tan grande lo desprecian? Escúchame esto. Y sé que tan solo los profesantes no salvados dirían, Señor, hemos comido y bebido contigo. Pero si Jesús volviera esta noche, te encontraría preparado, amados hermanos. ¿Les encontraría listo para irse con Él? Es una pregunta que tenemos que considerar en esta hora. ¿Estarías listo para irte con Él? ¿Te sientes preparado, santo? ¿Te sientes que has hecho lo justo, lo recto, lo bueno delante de Él? ¿Has guardado tu boca, tus ojos, tu corazón, tu mente? ¿Sabes qué le pasó a los cristianos del Antiguo Testamento según Génesis capítulo 7, 1 al 16? Donde encontramos una figura tan similar a lo que va a pasar en estos tiempos. Porque Jesús dijo esto, señales les dejo como los tiempos de Noé, dijo el Señor. Les voy a dejar señal de mi venida como los tiempos de Noé. Y sabes, Noé predicó 120 años. Él predicó que vendría juicio sobre la tierra, pero solamente su familia se convirtió y la paciencia de Dios llegó a su fin. Pero muchos pueden decirme, pastor, este está mal, es predicando de forma equivocada. No, déjame decirte esto. La paciencia de Dios llegó a su fin. Porque Dios tiene paciencias. Es lento para la ira, grande en misericordia. Dios es un Dios de paciencia, pero también llega a su hora. Y te lo voy a mostrar porque Génesis tiene mucho que enseñarnos en esta hora. Porque después que el Señor Jesús le dijo a Noé, entra en la barca y junta a tu familia. Escucha lo que te voy a decir. Y después el Señor cerró las puertas de la barca. O sea, la misma mano que prohibió la entrada a los demás fue la que aseguró la salvación a los que había creído. A los que habían confesado que Dios era Dios. El dedo de Dios cerró la puerta del arca de la salvación y no dejó entrar a nadie más a esa arca.
Por más que mujeres, niños y hombres tocaban, gritaban desesperadamente para poder entrar, Dios no los dejó entrar. Esto es un ejemplo grande de lo que Dios está a puertas de hacer con su segunda venida. Esto está a punto de manifestarse. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que la única familia que se salvó fue la familia de Noé. ¿Y sabes por qué? Porque Noé determinó ir por la senda angosta. Lo llamaron locos, nadie creyó el mensaje. Cómo lo criticaron. Los que hemos leído esa historia sabemos lo que verdaderamente pasó. Pero hay algo resaltante en este verso 4 de Génesis 7. ¿Y sabes qué es? Es lo que la Escritura habla de algo muy importante. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. ¿Sabes? La familia de Noé estuvo 7 días antes ya encerrada, para que después de los 7 días vinieran los 40 días de lluvia. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Por qué la familia estuvo 7 días adentro antes de comenzar la inundación? ¿Te has puesto a pensar eso? Y si Jesús tuviera que venir esta noche y la puerta estaría cerrada, no tendrían vigencia para los que han rechazado aquellos hermosos versículos de la Biblia que dice, ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación. Porque recuerda eso, la puerta estaba cerrada 7 días antes que venga el diluvio. ¿Y qué tal que si el día que Jesús venga, que sea hoy, ya nadie más pueda ser salvo? Porque el Señor se determinó 7 días antes escoger a todos los salvos. Y ya no te alcance a ti tiempo ni para que cargues tu aceite. Es algo muy interesante que tenemos que meditar en esto, ¿verdad? Para reflexionar, para entender. ¿Por qué el Señor nos enfoca a esto? ¿Por qué la importancia del Señor de que tu vida sea salvo? Es porque Él tiene coronas de autoridad. Y sabes, quiero compartir con esto. Hay solamente 3 lugares en el Nuevo Testamento donde podemos leer estas palabras. Y sabes, generalmente traducimos coronas como coronas refiriéndose a diademas que se ostenta o es potentado en los demás lugares. Pero la palabra corona se refiere a una corona de laureles. Y la primera diadema que encontramos mencionada está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 3, donde encontramos 7 sobre la cabeza del diablo. Escúchame esto. Él es el que manda en este mundo, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 30 lo dice. Es la misma verdad que se enseña claramente en Lucas 4, 5, verso 6. Que el diablo lo levantó a Jesús en un pináculo alto y le dijo y le mostró los reinos de este mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Y mostrándole en este momento todos los países del mundo y le dijo, yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al quien yo quiera dárselo. Y continuó diciendo, y si te arrodillaras y me adoras, todo será tuyo. Ahora yo te digo una cosa. Muchas son las cosas que se van a ofrecer en la vida. Pero escúchame. Tú solo puedes escoger la gloria de este mundo o la gloria eterna. La recompensa de este mundo o la recompensa venidera. Porque el diablo está diciendo a mucha gente hoy, si tan solo te arrodillas y me adoras, todo será tuyo.
¿Qué significa eso, pastor? Si te arrodillas, si le reconoces, si lo pones por primero en tu vida antes que a Dios. ¿Y qué significa si le adoras? Si aprendes a confiar más en Él que en Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Todo será tuyo. Podemos ver nosotros cómo es que mucha gente puede tener apariencia de ser ricos, pero en verdad son pobres. Porque hablan de riqueza financiera, pero por dentro, dice, como dice Isaías, están de podrida llaga desde la punta coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Y que esa gloria que aparentemente muestran al mundo porque tienen carro, tienen casa, tienen todo, se termina cuando ellos mueren. Pero la gloria que Dios tiene preparado para aquellos que aman, a los que caminan por la senda angosta y atraviesan la puerta angosta, es una gloria eterna. El Señor Jesús no lo hizo, pero el diablo ostentó mucho por querer darle esa corona del mundo. Gloria, poder, fama, fortuna, riqueza. Dime tú, ¿no es lo que la gente en el mundo busca? Y Dios le dice, mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, pero alimento no le falta, ¿cuánto más a ustedes no dará vuestro Padre todas las cosas? Si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos no dará lo que os le falte? Entonces, ¿qué está haciendo el hombre hoy en día? Se está saliendo de la senda angosta y se está yendo por el camino ancho y espacioso, donde van sin normas, sin reglas. Pero ¿cuál es el consejo de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el consejo que Dios nos tiene preparado para nosotros, que se nos es otorgado por esa gracia divina? Es que nosotros tenemos que aprender a entender lo que bien dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Cuando nosotros leemos de las coronas sobre la cabeza del anticristo, recuerda esto, es donde él las consiguió. Porque la Biblia dice que la gente adoraron al dragón, o sea, a Satanás. ¿Cómo lo adoró esa gente? ¿Cómo es que esa gente llegó a tener esa corona? Recuerda lo que te dije de antes. Sirviéndole, adorándole, entregándole su tiempo, entregándole su corazón, entregándole su fuerza, entregándole su tiempo, su servicio. Porque adoración es servicio a Dios. Recuerda esa palabra. Por eso que Satanás le dijo a Jesús, si tan solo te postras y me adoras. Tú adoras sirviendo. Y todo lo que el diablo quiere es sacarte de la senda angosta y llevarte a un camino espacioso donde te haga creer que no pasa nada, que Dios te va a amar igual. Pero la pregunta es, ¿quién tiene tu vida? ¿Quién demanda de tu tiempo? ¿Quién demanda de tus sueños? ¿Quién demanda de tus anhelos? ¿Quién demanda de tus pensamientos? ¿Te lo traduzco? ¿Qué estás pensando más en todo el día? ¿En Jesús o en las cosas de este mundo? ¿Qué están viendo más tus ojos en todo el día? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? ¿A quién le estás entregando más tus fuerzas? ¿Al mundo o a Dios? Podemos decir, es que estoy desanimado, pastor. Es que estoy bajoneado, pastor. Yo te digo una cosa. Me causa tanta sorpresa que cuando se trate de Dios, te canses, te bajonees. Pero cuando estás en el mundo, ni te quejas, ni te cansas, ni te bajoneas, ni te desanimas. ¿Sabes por qué? Porque ahí tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Porque de repente te pagan, estamos, pero olvidaste lo que Dios te ha dicho que tiene preparado para ti. Una corona incorruptible. Unas diademas en tu corona que nadie
nadie la va a recibir, solo aquellos que son dignos de recibirlas. Y sabes, nosotros tenemos que mirar algo muy importante. Y tenemos que mirar porque en este versículo 19 del 11 al 21 encontramos quién puede hacerlo. Miramos la escritura que dice, y se abrió el cielo y el Señor sale en plan de guerra contra este dragón que está arrastrando a muchos buenos hombres a este camino de perdición. Y lo va a llevar, dice, va a llevar en su cabeza muchas coronas. Relata el libro de Ezequiel 21, del 26 al 27, cuando dice, yo el Señor digo, te quitarán el turbante, dice Ezequiel, te arrebatarán la corona, y todo va a cambiar, y lo que está abajo quedará arriba, y lo que está arriba quedará abajo, y todo lo dejaré convertido en ruina, pero esto solo sucederá cuando venga aquel quien por encargo mío les corresponde hacer justicia. Y esto es Jesús. Él es el que va a poner todas las cosas que dice Hebreos bajo las plantas de sus pies. Es el que va a poner orden. Y mucha gente dirá y comprenderá y dirá, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? Por eso es importante la revelación de Jesucristo. Como dice la Escritura en Apocalipsis 22:6, yo soy la estrella brillante de la mañana, afirma el Señor Jesús en su palabra. Yo soy. Pues ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, dice la palabra, y que en sus rayos trae salud. Malaquías 4:2 lo dice de una forma muy clara. Si se trata del amanecer para el mundo gimiente, cuando Jesús venga como el sol de justicia. Será como la luz de la aurora, como la luz del sol en una mañana sin nube, dice 2 de Samuel 23:4. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Cuando el Salmo 46 del 1 al 5 dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra y aunque hundan los montes en el mar, Dios en medio de ella y la sustenta, Dios lo ayudará al comenzar el día. Salmista David sabía bien qué era caminar confiando en Dios. Él sabía bien que todo lo que viene, como dice el apóstol Pablo, nos ayuda bien. Todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito, dice la palabra, somos llamados. ¿Sabes? Eso es para guiarnos a una esperanza viva. Eso es para no desanimarnos, eso es para no claudicar, es para no desmayar, sino para afirmarnos cada día más. Porque recuerda, el camino angosto es un camino de padecimientos, no es un camino para cobardes. Por eso la Biblia dice que el evangelio no es para cobardes, sino para gente que verdaderamente es esforzada y valiente. Para gente que está entendiendo las cosas de la vida. Pero comenzará una noche sin fin, dice la Biblia, quien no sea salvo, para los que no han puesto su fe única y sincera en Cristo como su Salvador, como dice Judas 13, como lo describe también, dice que serán condenados a pasar la eternidad en la más negra y en la más profunda oscuridad. Apocalipsis lo relata también en el 27 al 10, cuando dice que el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, y donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. ¿Sabes qué está haciendo Satanás hoy en la gente? Él es padre de mentira y él está engañando a mucha gente. Está engañándolos a creer que se puede vivir un cristianismo sin aceite, un cristianismo sin sacrificio, un cristianismo sin Cristo. Es lo que el diablo quiere. Recuerda, él es el padre de la mentira. Él te va a susurrar al oído y hacerte creer que puedes vivir siendo cristiana sin una relación con Dios.
Él te va a llevar por esa senda ancha para sacarte del camino angosto, un camino de esfuerzo y de valentía, que aunque cansado orabas, aunque sin dinero, pero eras millonario, porque tenías una fe inquebrantable. Pero ahora has cambiado tu fuerza por otras fuerzas. Y comenzamos a mirar la vida desde un punto donde podemos nosotros ver y darnos cuenta de algo muy importante. ¿Qué estamos haciendo con esa salvación tan grande en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros con un regalo tan grande que Dios nos ha dado? Todo lo que el diablo necesita es sacarte de esta senda, de este camino. Y mucha gente no se está dando cuenta. Y ¿sabes? Es porque ignoran el fin de este mundo. Ignoran lo que va a pasar en estos tiempos como en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Noé, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos nada más y nada menos que los cielos y la tierra fueron cargados de agua, que significa por la palabra de Dios, y que asimismo vemos nosotros que los cielos se abrieron, las fuentes fueron rotas y fue destruido el mundo de entonces. Así también leemos lo que dice Pedro, porque Pedro nos enseña a ver esta verdad desde otra perspectiva cuando leemos en el capítulo 3, versos del 1 al 13, y dice que ya esta tierra, dice, será destruida por fuego. Los cielos y la tierra que ahora existe están reservados para el fuego y por el mismo mandato de Dios. Y ese es el fuego que quemará en el día del juicio cuando los malos serán condenados. Pero agrega el apóstol acá hablando referente al escribir que los creyentes de su tiempo, o sea, hablamos de nosotros los que esperamos el cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Probablemente lo dicho sucederá simultáneamente con lo que vamos a comentar en esta hora. Que estos acontecimientos del juicio, el del gran trono blanco y todo lo que va a pasar en la tierra son acontecimientos que van a estar a paralelo. Pero ¿a raíz de qué viene esto? A raíz de lo que mucha gente se ha salido del camino, se ha salido de la puerta angosta. Acá hay algo importante. Y es una maravilla que hombres y mujeres que encontramos en la Biblia, que estén dispuestos a afirmar que no hay un infierno ni un juicio eterno, y aún pretendan creerlo, y a menudo hasta escucharlo, tremendas mentiras como la que acabo de decir. A pesar que leen su Biblia, crean eso, y vivan como que si nada pasara. Vivan como que si todo esto nunca se va a acabar. Pues si ya tenemos evidencia. Tenemos a Noé, que Dios tuvo que cambiar los suelos y la tierra. Aún podemos decir algo importante en este aspecto. A veces usamos expresiones como cuando despedimos a un amigo, decimos, cuídate bien, que Dios te guarde. Pero ¿cuánto entendemos esa palabra que a veces nosotros decimos? ¿Cuánto entendemos nosotros en este tiempo que si usted muere sin ser salvo, la escena que le espera es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15? Porque lo que está describiendo este pasaje el apóstol Juan es una verdad muy resaltante. ¿Por qué lo dice? Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante de su presencia desaparecieron completamente, dice la palabra, la tierra y el cielo. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y fueron abiertos los libros. Los muertos, dice el escrito, fueron juzgados de acuerdo con sus hechos, dice la palabra. El mar entregó a sus muertos y el reino de la muerte entregó a los muertos que había en él. En otras palabras, el sepulcro entregará el cuerpo y el Hades entregará el alma.
hay acontecimientos muy grandes aquí. Y luego vuelve a decirnos que el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Los cuerpos y las almas fueron unidos de nuevo. Y este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Mira esa palabra, amados hermanos. Fueron arrojados dice, los hombres que no estaban escritos en el libro de la vida. Pero dirá alguno, si estamos muertos, no habrá problema, porque vamos a estar más allá de esta esfera. Es que estás ignorando lo que está pasando. Estás ignorando lo que está a punto de acontecer. La muerte no es un estado de no existir. Si usted no es salvo, Dios lo considera como muerto aquí y ahora. Y a saber muerto espiritualmente, según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1, se dirige a los que estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. La segunda muerte es la separación de Dios. Pero el escritor prosigue, según el libro de Efesios, Dios es tan misericordioso que nos amó tanto, dice la Escritura, que nos dio vida conjuntamente con Cristo cuando estábamos muertos a causa de ¿qué dice la palabra? Muertos en nuestros pecados. Y por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Ahora, podemos darnos una idea clara de este punto. Estábamos muertos sin Cristo Jesús, pero tuvimos la vida cuando vinimos a Cristo. Ahora, mírate la segunda muerte que vas a recibir. Por vivir una vida tan ajena, tan apática, una vida tan lejos de Dios. Queremos entender por qué Dios nos enseña que muchos son los que no encuentran este camino. Es porque no han entendido el destino de la salvación o el destino de los que van a ser salvos. Por eso no valoran el camino angosto, no valoran entrar por la puerta angosta. Porque no han entendido lo que va a pasar después. Y todo lo que Jesús nos dice es que quiere llevarnos a la santidad, a la preservación, a la justicia, a la verdad, para ser dignos delante de su presencia. Cuando todo este caminar en esta tierra se termine, tengas gran satisfacción y alegría en tus últimos días. La Biblia dice, después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. También el mar, vi a la ciudad santa y la nueva Jerusalén que bajaba del cielo y la presencia de Dios que estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Qué maravilloso. Oí una voz que venía del trono y decía, Dios vive ahora entre los que, dice la Escritura, entre los hombres y vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de aquellos porque ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. ¿Sabes qué quiero decirte? Vienen cambios muy grandes en este mundo. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Ya está hecho. Yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber del manantial del agua de vida, sin que le cueste nada, dice Apocalipsis 21, del 1 al 7. Olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos su recompensa. Olvidaron hasta el destino, incluso hasta el destino de los perdidos, olvidaron algunos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice de una forma clara en Apocalipsis 21:8. En cuanto a los cobardes, en cuanto a los incrédulos, en cuanto a los ociosos, en cuanto a los asesinos, a los que cometen inmoralidad sexual, a los que practican la brujería, los que lo adoran, los ídolos y todos los mentirosos, ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte, dice el libro de Apocalipsis. ¿Por qué Dios nos deja estas verdades como evidencia? Para ser librados, amados hermanos, para ser librados del peligro de vivir una vida fuera de su voluntad. ¿Qué tiene que hacer el hombre?
¿Qué tiene que hacer? Cambiar. Porque después no hay arrepentimiento después de la muerte, hermanos. Ya no hay. Ya no hay arrepentimiento. ¿Sabes? La Biblia nos dejó ejemplo en la historia del joven rico y Lázaro. Que uno murió y se fue al seno de Abraham y el otro murió y fue sepultado y abrió sus ojos en el Hades. Porque en el Hades, escúchame esto, en el Hades tú podrás hacer oraciones. En el Hades estarás consciente y presente de lo que pasa. En el Hades tú estarás completo. Y serás tan consciente porque la escritura dice que este hombre que estaba en el Hades tormentado pedía a alguien como evangelista predicador, vaya y les predica a sus hermanas que estaban arriba para que ellos no vengan a ese lugar de tormento. ¿Sabes por qué? Porque eso es real. Jesús dejó evidencia de qué significa cuando uno desprecia una salvación tan grande. Porque, ¿qué le dijo a Abraham? A la verdad tú tenías tus bienes en la tierra, mas Lázaro males. Mas él es consolado, mira aquí, es consolado, y tú atormentado. Hay una evidencia de dos caminos. El camino que te lleva a la perdición y el camino que te trae consuelo y esperanza en los días finales de tu vida. Por eso Dios nos enseña esta verdad. Cuando la Biblia dice, deje el malo, dice su camino y siga, dice, deja el malo y siga en su maldad y el impuro siga en su impureza, pero el bueno siga haciendo lo bueno y el hombre consagrado a Dios siga siendo fiel y ciertamente el decreto divino vendrá sobre tu vida. Salmo 49, 8. El que es justo siga haciendo justicia. El que es pecador siga pecando. El que es malo siga en su maldad. Porque Dios un día juzgará al hombre. Dios, que todo lo ve, todo lo conoce, juzgará al hombre. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva para siempre o se libre de la muerte. Job dijo que desnudo veníamos al mundo y desnudo volveríamos. ¿Qué trajo todas estas consecuencias? El no entender el camino por donde íbamos. El no comprender la necesidad de quedarnos en el camino angosto. Si nosotros tuviéramos que emplear una figura de un árbol según Eclesiastés 11:3, expresaríamos una gran verdad que aplica a la eternidad. En el lugar donde caiga, allí habrá de quedar. Un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro. ¿Cómo cambiar de camino? ¿Cómo volver a la senda donde el Señor nos ha dejado? Permíteme decirte casi las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Todo está cumplido ya. Sí. Todo está cumplido ya. Cuando nosotros leemos Juan 19:30, ¿por qué decimos que está cumplido? Porque la obra salvadora estaba ya realizada. Pero ustedes han estado pensando intentar por sí mismos. Ustedes han querido juzgar el papel de Dios valiéndose de un proceder que Él estima al impío. La Biblia dice, un punto muy resaltante a esta verdad, dice que la salvación al estilo del hombre siempre gira en el torno del yo. Por ejemplo, vamos a mirar un punto importante para entender este tema que estoy tocando. Los capítulos 29 al 31 del libro de Job están llenos de la religión como él la intentaba aún desde antes de ver al Señor. Docenas de veces lo hemos leído, pero aquí podemos ver cómo él comenzó a vivir una vida a su manera, agradándole a Dios. Pero a su manera. Pero no conocía a Dios. Y aquí podemos ver algo muy importante. Que ahora él está informando a Dios cuán buen hombre es. Pero entonces Job ve al Señor
y llegó a verse a sí mismo muy pequeño entre sus propios ojos. ¿Y sabes qué expresó Job cuando miramos esta historia? Se quedó sin palabras, no pudo responder. Porque Dios tiene que decirle, ¿dónde estabas tú, Job, cuando formaba los montes, los collados? Cuando ponía límites a las olas del mar, ¿dónde estabas tú, Job? Todo lo que tiene a Job a decir es, soy tan poca cosa, Señor. Mejor prefiero guardar silencio. Y esto es lo que muchas veces nosotros tenemos que reconocer. Job exclama este verso en el 42, versos 5 y 6, diciendo, hasta ahora solo de oídos te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto, arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. ¿Sabes qué le estaba diciendo Job? Te escuchaba en los sermones, te escuchaba en lo que la gente decía, pero ahora ya lo experimenté. Ahora ya te vi con mis propios ojos. ¿Quién eres tú, Señor? Ya no necesito que me lo cuente otro, ya tengo la experiencia contigo. Eso cambió la vida de Job. ¿Pero a costa de qué? Perder a sus hijos, perder a sus siervos, perder sus animales, aún hasta su propia vida, por decirlo así. Porque recuerda que él tuvo una sarna maligna. ¿Qué lo llevó a conocer a Dios? Momentos críticos en la vida. Porque cuando vienen la dificultad y las adversidades en la vida, te hacen reconocer que estás mal. Te hacen ver que necesitas buscar a Dios y dejar lo que estabas haciendo antes. Solo cuando vienen las dificultades en la vida te hacen mirar que tú no eres nada. Que las cosas vienen y van. Pero si Dios está contigo, nunca te faltará. Recuerda, el Evangelio de Dios no tiene que ver con mis obras, mucho menos con mis méritos o mi felicidad, sino siempre se trató de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así lo dice Romanos capítulo 1, verso 1 al 3. Siempre se trató de Jesús. Por eso la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero hay de la gente que las rechaza, ¿verdad? Queriendo obrar, rezar, pagar por la salvación, hablando de ganar la paz de Dios y querer oírla a través de obsequios, a través de cosas, y no saben cómo ir por esa senda angosta, no saben cómo acercarse a Dios. Olvidan, es más, olvidan quién es la puerta. Pero aquel bendito que dice Isaías 53, cuando lo habla proféticamente acerca de Jesucristo, lo dice para que todos comprendamos esta verdad. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta, dice Isaías 53. ¿A quién rechazamos muchas veces cuando dejamos de orar? ¿A quién rechazamos cuando le entregamos más nuestro tiempo al mundo y no a Dios? ¿A quién rechazamos cuando deseamos más la mentira y no la verdad? ¿A quién rechazamos cuando le entregamos nuestro tiempo al mundo y no a Dios? ¿A quién, pregunto yo? La respuesta la tienes tú. ¿A quién rechazamos cuando no lees la Biblia, pero sí puedes permanecer 3 horas hablando cosas que no te edifican y mirando cosas que no te edifican? ¿A quién rechazas? Mediten eso. Para que se cumpla lo que dijo Isaías. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban.
Eran hombres llenos de dolor, acostumbrados al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. ¿Sabes que esto ya está declarado? Pero sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero dice la palabra que fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, fue el castigo sobre él que sufrió, que nos trajo la paz, y por sus heridas, dice la Biblia, Isaías dice que alcanzamos salud. ¿Sabes por qué lo hizo eso? Porque nos ama. Porque aunque seamos infieles, Él siempre permanecerá siendo fiel. Si nosotros miramos esta obra en este versículo 6, dice la Escritura, es lo más doloroso que todavía podemos ver. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Tremendo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Cada uno tomó su decisión. Seguir a Jesús a su manera. Y ya no conforme a la palabra. Porque dice, cada uno tomó su propio camino. No el camino del Señor. No. Su propio camino, su propio concepto. Pero el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros. ¿Qué peligro hay? ¿Por qué Jesús tan preocupado porque tú camines por el camino angosto y vayas por la puerta angosta? Porque hay muchos caminos que te puedes perder. Te pueden desviar de la verdad. Y Dios quiere que tú reflexiones en esta verdad. Si nosotros volvemos a leer este capítulo por entero, lo que Dios revele a su Hijo allí de una forma tan clara es extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque el gran error del hombre natural es que piensa que Dios salva a la gente buena. O que a la gente que cumpla con ritos. Y si uno llena los requisitos, dicen que no hay por qué temer a Dios. Pero ¿quién califica así? Pregunto yo. Veamos el asunto cómo es. El Hijo del Hombre, escucha eso, es el título que se le da a Cristo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que dice la Escritura, lo que se había perdido, según Lucas 19:10. ¿Cuántos de nosotros éramos incapaces de salvarnos? Todos éramos incapaces de salvarnos. Mas Cristo, dice, a su tiempo murió por los malos. Romanos 5:6 lo dice, y esto es muy cierto. Pablo habla mucho respecto a eso. Y todos deben creer lo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En 1 Timoteo 1:15 dice, y los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, lo dice Timoteo. Jesús lo estaba hablando. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a quienes, a los pecadores. ¿Sabes por qué tienes el privilegio de que Jesús venga a tu vida? Porque sabe Dios que tú sin Él no puedes alcanzar nada en esta vida. Y todo lo bueno que quieras iniciar, siempre lo vas a estropear. Pero Dios te dice, yo quiero ser parte de tus sueños, tu meta, para que se hagan realidad. Por eso dice la Biblia que Dios busca lo vil, lo menospreciado de este mundo. Dios lo busca, lo coge y lo levanta para avergonzar al fuerte, al arrogante y al altivo. Por eso Dios dice, yo no he venido a llamar a buenos, sino a pecadores. A ese pecador incapacitado, a ese impío,
que según la Escritura nos enseña, son ilustraciones que nos da para que nosotros podamos entender cuán importante es para Dios tu vida. ¿Por qué nos hace una invitación tan excelsa cuando dice la Biblia, todos los que tengan sed vengan a beber agua y los que no tengan dinero vengan? Consigan trigo de balde y coman, consigan vino y leche sin pagar nada. Vengan a mí, pongan atención, escúchenme, dice la Escritura, y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David, mi hijo. Isaías 55, 1 al 3 lo dice de esta manera. Siempre llamando al hombre, el pecador, a que pueda conocerlo, a entenderlo, para que pueda conocer su voluntad y los caminos por donde Él quiere que todos los hombres vayan. Proclamó el apóstol en su prédica en Antioquía: ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús, por medio de Él. Todos los que creen quedan perdonados de todo aquello bajo la ley de Moisés no tenían el perdón. Lo dice Hechos capítulo 13, versos del 38 al 39. La Escritura nos habla para que nosotros conozcamos la necesidad de volver a buscar a Jesús, el único que tiene todo lo que te hace falta en la vida. Es que Dios amó tanto al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna, dice San Juan 3:16. Y este es el párrafo anterior cuando nosotros leíamos el Hechos 13. Tenemos el perdón de pecados, pero este versículo, según Juan, nos lleva un paso más adelante, ofreciendo la vida eterna, y esta vida es gloriosa. Por eso que este tema, según Juan, les aseguró que quien presta atención a lo que yo digo, dice la Escritura, y el que cree que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida, según el capítulo 5, verso 24, y les aseguro que tiene la fe, tiene la vida eterna, capítulo 6, verso 47. ¿Sabes cuál es el énfasis de la razón? Porque el Señor, vuelvo a marcar este punto, de que el Señor te quiere en la senda angosta y la puerta angosta, es que tú quieres que vivas. Que la obra que su Hijo hizo en la cruz no sea en vano, y que quiere asegurarse que tu vida vaya tan segura, aunque con penurias, con lucha, pero tú tengas vida eterna, que la vida no acaba cuando tu cuerpo muere y deja este mundo, sino que la vida empieza, y la mejor vida empieza cuando tú dejas este mundo, pero que tus ojos se abran allí en la presencia de Dios, y no en el lugar de tormento como lo hizo el joven rico, y que tienes que comprender que la vida no es todo lo que el mundo te ofrece, sino que Dios tiene muchas cosas especialmente para ti. Por eso que estas son las palabras que el Señor Jesús nos dice cuando Él habla de que el cielo nuevo y tierra nueva pasarán, pero su palabra no pasará. Es la advertencia. El apóstol Juan lo dijo, y escrito está. Todo esto ustedes creen que el Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. ¿Sabes? El énfasis como el destino final del caminar en Dios es que no te pierdas. Conozca que hay una mejor vida después de esta. Pero ¿cuánto estamos entendiendo esto? ¿Cuánto estamos comprendiendo la salvación de verdad? ¿Y cuánto estamos discerniendo lo malo que se está haciendo? Aunque muchos dicen, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero el apóstol va a hablarles de una forma muy clara en el libro de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dice en Hechos 16, 30, 31. Que el Señor mismo dio una solemne alternativa a todos aquellos que querían ir con Él. El que no crea ya es condenado. Según Marcos 16, 16. ¿Dónde estarás en la eternidad? Te hago una pregunta. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño, dice Proverbios 22, 3. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? Quiero terminar con esta serie, llevándote una esperanza viva. Que la muerte de Jesús no sea en vano. Que la muerte y la obra que Jesús logró en la cruz de Calvario no sea en vano. Vuelve al camino angosto. Y vuelve a entrar por la puerta angosta. Que el camino ancho
te llevará a la perdición. Nunca olvides eso. Vamos a orar, amados hermanos. Padre eterno, gracias te doy por esta palabra y sé que tú obrarás en el corazón de tu pueblo. Sé que estas palabras traerán afirmación y confirmación, Señor, por tu verdad, para volver a ese camino antiguo, esa senda angosta, a esa puerta angosta, Señor, y saber que no hay otro Dios más grande como tú. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios, te exaltamos, te damos gloria, honra y poder, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén.